Allinchamusus kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqawalej llakasani. Makuna yachankichis ñaka España llaqtamanta pacha palarimsaykichis noqaypata sutin Maggie. Kunan aparimsaykichis kay grupo llaqtaymanta imarayku suscriptor mañamun kay takiyzunata. Suscriptor pa sutin Karisan Bruno Parex hawarikusun uqtakiyta kay llaqtaymanta. Chantapis maskani yachayta kay llaqtaymanta rini kay Rapi radiofolperu.com nisqapi chayta ñawripusaykichis qankunapaq yachanaykichispas pichus llaqtaymanta kunan hinallatataq apachimunani hatun napaykunata hatun k'api makita pichus qillqanimunku pichus suscribikunku kay kanalman paykuna kasanku Guturok 747 Cano Leon JM Andrés R. Allinchamusas kachunku kay kanalman qhawarichunku kay kanalpi chaychika videos karisan chantapis ima takiytachus paykuna qhawarimunanku mañamuchunku noqa apamunaypaq chanta qhawarikunanchispaq kunan parlariza Castilla Gallupis una masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Llaqtaymanta a petición de un suscriptor. El nombre del suscriptor se llama Bruno. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de Llaqtaymanta. También voy a leerles un poco de su biografía para que ustedes se enteren quién es este grupo y ya luego ir a ver el vídeo. También quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que me han escrito un mensaje y que se han suscrito al canal. Ellos son Guturok 747, Cano Leon JM Andrés R. Y aquellas personas que están suscritas y que no les menciono, no es porque no quiera, es porque no me llega la notificación de su suscripción. De cualquier forma, ustedes me pueden mandar mensajes, con mucho gusto les voy a responder. Bueno, también pedirles que pidan sus canciones favoritas de sus artistas favoritos para seguir apoyando a los artistas, así también como les invito a ver los vídeos que tenemos aquí en el canal. Ahora voy a leerles un poquito de Llaqtaymanta y ya nos vamos al vídeo a disfrutar a ver qué es lo que nos cantan. Llaqtaymanta, conformado por entusiastas compañeros de colegio. Ahí vemos la fotografía. Llaqtaymanta nace en la ciudad de Oruro, Bolivia, un 7 de abril de 1986. Un inicio conformado por entusiastas compañeros de colegio. Las edades fluctuando, los 12 y 15 años comienzan una carrera que ellos jamás pensarían que iba a ser tan larga. Y primer disco, Kasori, El extraño fue lanzado en 1986 durante la grabación del mismo. Pasaron momentos gratos y otros difíciles. A la natural emoción de ver su primer sueño artístico hacerse realidad, se sumaron los momentos de tensión ya que Bolivia vivía en aquel entonces días de inestabilidad política. La ciudad de La Paz en la que se encontraban grabando se vio bloqueada por marchistas que impedían en los que casi diariamente les llevaban suministros, alimentos desde Oruro. Una de las noches de grabación no pudieron salir del estudio al haberse decretado toque de queda. A pesar de las privaciones que esto supuso, pusieron mayor empeño y voluntad para culminar la grabación, dejando de lado toda adversidad y concentrándose en lograr el objetivo de grabar su primer disco. En 1988 se realiza la segunda producción musical de disco, no más las condiciones se presentaban aún bastante precarias. Tuvieron que alojarse en una pequeña habitación de 4x4, extendiendo allí sleepings y colchones inflables. Durante 3 semanas se enfrascaron en la grabación de un disco del que se destacaría el tema Era una flor, Carballo o Andia, dice ahí. Bueno, eso es lo que hemos leído un poquito y aquellos que quieran profundizar más esta biografía se van a radiofolperu.com, ahí encuentran esta biografía. Ahora nos vamos a ir al video a ver qué es lo que nos transmiten y qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a escuchar, ¿no? Llaqtaymanta va a cantar Brujita versión morenada, ¿no? Ritmo morenada.
Brujita en quechua sería laega, entonces como es diminutivo, laegueta, eso es lo que podemos decir. Y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, les voy a comentar, si también ustedes pueden comentar. Gankuna pillahtama si suma huyaritaun, kalgemuaychis chaskita no gaña urinaipa chantañi, kalgemñasrakichis takunan kallarina kawaita, y uyarita. Coca. La hoja de coca sagrada. Llaqtaymanta, la ciudad de Oruro, por lo que veo. Banda. Cocani. Dice Llaqtaymanta, brujita morenada, sede estado llorar, parece ahí, Discolandia, Aini Studios, pone. Bueno, estamos viendo en Aini Studios, que Aini Studio tiene cantidad de vídeos de distintos grupos, que también constantemente vamos viendo de este canal, porque van subiendo vídeos nuevos. Ahora sí, vamos a seguir viendo y a ver qué es lo que empezamos a sentir con la canción. Ahí las chinas, los morenos. Morenada Central Oruro, fundada por la comunidad Cocani, letra y música Alberto Luis Aguilar, dirección Miliboy Ignacio. La comunidad Cocani es una sociedad, les puedo decir, de artesanos, de ¿cómo les puedo decir? Bailarines, de comerciantes, y ahora mismo ya tienen banda. Todo eso es una asociación muy grande. Luego una fraternidad es muy aparte, que pertenece a la asociación. También la banda, o sea que es ya una comunidad muy grande. Alguna ya está más y achinquichis que hay. Fraternidad Cocani Nisja, comunidad Cocani Nisja, paikuna tiapunku bandera, fraternidad, filiales, paikuna kanku asociación, maipichus chaypi tantakunku comerciantes, pichus bordangu kay trajes, bandas, tukuyma hatun comunidad iche. Chayta nini noga imarayku kunan chayta qhawarisunchis. Ahí si se dan cuenta, primero empezar la banda, luego ahora los instrumentos andinos y aparte está la batería y otras cosas. Ustedes ya saben mejor que yo qué es lo que están tocando, ¿no? Gankuna llaqtamas gallarimorga kay vídeo banda sumaq pukurimun lata pukusni suma. Chayma hinata aquí lluqsirimun. Chayma kunan uyarisanchi mainatach quena, ch'aqwaku, guitarra, bombo, baterías, imas tocarimos chinastas, morenadas, hasta sumaq kuyurikusan kailad mahagailado mai, kunan qhawarina yapuni. También decir que esta morenada ha sido la más escuchada, bailada y hasta hoy en día se sigue escuchando. Porque es una morena que todos se la saben, todos los morenos la canción. Hace mucho tiempo yo me enamoré de ti, cuando bailabas bella en el carnaval. ¿Quién hubiera imaginado besar tus labios y acariciar tus lindos negros cabellos? Linda brujita, bella flor, embrujaste mi corazón. Hoy te ofrezco mi amor ante la mamita del socavón. Linda brujita, bella flor, embrujaste mi corazón. Hoy te ofrezco mi amor
ante la mamita del socavón. Si se dan cuenta, pues, una morenada con mucho ritmo, y como han visto ahí es la entrada del carnaval, donde la gente ahí que están sentados ahí en las galerías van cantando la canción, porque saben de memoria, porque ha sido una de las, ¿cómo les puedo decir? Esta canción ha sido escuchada varias veces, bailada, interpretada, y hasta hoy en día se sigue escuchando porque es para la mamita Candila, como ellos dicen, perdón. Y esta morenada, pues se trata de un amor donde florece, como puede decir, renace, o como puede ser también que se hayan enamorado en la fiesta del carnaval, donde se enamoró de su brujita. La brujita representa a las mujeres que están bailando ahí en la morenada, ¿no? Con sus trenzas negras, todo va describiendo cómo es, ¿no? Una morena en la canción. Gracias a eso, ellos van y dan gracias a la mamita Candila, que es la Virgen del Socavón. Y gracias a ella, toda esta fiesta se hace. Y han visto ya anteriormente, les he contado, yo creo que en todas las morenas les voy contando un poquito. Pero es una fiesta donde hacen tanto para la Virgen como para el tío. Pero en este caso está más que todo dedicada a la mujer bailarina de la fraternidad morenada, como también a la mamita Candila. Una canción hermosa. Cancuno uyarinkichis llaqtamasis. Kaitaki, kay Bolivia suyupi uyarikun tukuylaya llaqtaspi tusurinku kaytakiyta imarayku sumaq misk'i. Chantapis kay rimamusqanku sumaq sunquman chamun. Chay ratu tusunki kuyurikunki kaytakiwan. Chantapis imaynatachus takimunku pay sumaq, imaynatachus unayña chay hina takirinku kay grupo llaqtaymanta. Chantapis paykunaqa takinku imaynatachus kay warmi tususan chayman, ichapis paykuna nin carnavalpi tususaqti riqsirqayki, munakuyki, linda brujita nin, linda layqita ninmi, k'achalayqa ninmi, chay k'achalayqa kanki, munakuyki raku sapanasniykiwan, tukuy ima munakuyki nispa takirimunku cosa pachata. Chantapis imarayku hina takinku kay Virgencita rayku, kay carnavalespi, kay hatun poqoykillapiqa hatun raymi karisan kay llaqta Orurupi, chaypiman hina paykuna kay takiy fraternidades tukuy kay aska kanku, qankuna yachankichis, aska fraternidades tusurinku kay hatun raymipi. Chayman hina Virgencitaman paykuna qonqorikunku, paykunata sumaq tusuytawan sumaqta nispa junt'anku llank'anta imaynatachus paykuna mañakunku watata, chayta niniman, chaymanta qankuna astawan nuqaman yachankichis, kunan uyarinallapuña. Chico alegre cantará, Poncho Vicuña te protegerá. A la mujer que me encantó, a la mujer que me embrujó, este Cocani amará. Chico alegre cantará, Quirquincho. Poncho Vicuña te protegerá. A la mujer que me encantó. He dicho quirquincho porque la matraca que estaba dando la vuelta es un animalito que se llama quirquincho, le dicen armadillo, no sé qué más le dirán, pero es el quirquincho, ¿no? Eso es lo que les estaba comentando. Alguna ya está más, ya chanquich, chay matracate y mainatach kuyuchin chayaga quirquincho, chay imanima, ujiakuy, chay, kunan uyarikuna. A la mujer que me embrujó, este Cocani amará. Marisa Moreno, bailando hasta las 6 de la mañana. Sí, señor. ¡Qué morenada, Luis Alberto! Uy, uy, uy. ¡Qué ganas de bailar, ¡Chuchi! Eso me gusta a mí, los acordes que hacen.
con guitarra, tanto con charango y con zampoña, eso a mí me llega. Lo que puedo comentar del grupo Llaqtaymanta, no les he dicho que en castellano quiere decir desde mi pueblo. Es un grupo, como han visto, ya con mucha trayectoria, también han recibido premios, han recibido muchas certificaciones, reconocimientos, como todos los grupos antiguos, porque han hecho canciones que son hasta hoy en día como unos clásicos, se puede decir, del folclore boliviano, para aquellas personas amantes del folclore en ritmo morenada, tinku, diablada. Pues este grupo ha sido uno de los grandes, se puede decir, en Bolivia. No puedo decir el único, porque sabemos muy bien que en mi país hay muchos grupos folclóricos grandes y otros que están empezando a crecer poco a poco, como en otros países. Simplemente saber reconocer que son parte de los grupos grandes. Eso es lo que puedo decir. Y gracias a ellos pues vamos disfrutando la diversidad de géneros en el folclore, como se puede decir tinku, diablada, morenada, cuyahuada, llamerada, intihuayris, potolos, pujle, cantu, tinku, tantos ritmos que hay, ya ni me sé todos, pero hay muchos ritmos. Espero que ustedes también aporten un poquito, hermanos bolivianos, porque ustedes saben mucho más que yo que viven ahí, así para que la gente que vea este vídeo, pues tenga información, vea que ustedes quieren a su país y tienen una historia, como les puedo decir, folclórica. Aquellos que saben mejor que yo, comenten, así pues la gente se informa un poquito más. Qankuna uyarinkichis llaqtamash noqanisqayta kay llaqtaymanta qankuna yachankichikña imani munanchis. Chantapis kay takiy runas hatuchis takiy runas kay llaqtanchismanta imanayku unayña kay takiywan kawsakunku. Chantapis paykunallachu mani imanchu kay uqlla hatun nispa mani. Aska hatuchis takiy runas tiyapuanchis llaqtanchispa imaynatachus wakin suyuspi tiyallantaq. Chayta yachananchis tiyan. Imaynatachus wakinkuna qallarsanku takiyniwan wiñayta kay hina hatun runasman tukunankupaq. Chaytapis yachanchisña. Noqa mañarimuykichis imatachus qankuna yachankichis kay grupo llaqtayman qillqarimuychis qankuna yachanaykichis tiyan imaynachus folclore boliviano kay. Imarayku wakin runas mas riqsinkuchu qankuna chaskisa apachimunkichis qillqarinkichis runa ñawiriyanqa ninqa kay hina kasqa kay morenada q'achitu nispa tukuy ima qillqarispa ñawirispataq paykuna yachanqanku kay morenadamanta imaynachus kay suyu Boliviapi tiyan folclore tukuy laya ritmos nisuman caporales, morenadas, tinkus, tobas, pujllay, cuyawadas, chay chika tiyan, chayta qankuna qillqarimuychis. Chayman hina runaqa kusisqas qhawaranqanku kay takiykunasta, noqa imaynatachus paykuna llank'anwan agradecikuni, pachillini niman, imarayku paykuna mas hayk'unkuchus kunankama takispa, tususpa, kay takiywan ñawpaqman rinku, kunan qhawarinallapuña. Hace mucho tiempo yo me enamoré de ti, cuando bailabas bella en el carnaval. ¿Quién hubiera imaginado besar tus labios y acariciar tus lindos negros cabellos? Y una puntita bella flor, embrujaste mi corazón. Hoy te ofrezco mi amor ante la mamita del socavón. Mi amor ante la mamita del socavón y el chico alegre cantará. José Hacha Flores, ¿saben quién es ese? Bueno, si yo no estoy equivocada, es un danzarín que empezó el año 1969 con la comunidad Cocani. No sé si estoy tan mal, pero según lo que yo recuerdo, pues él es como se puede decir, el afortunado en iniciar la faustuosa, como se puede decir, peregrinación a la Virgencita del Socavón, ¿no? Ahí tiene, pues, como ven, la matraca del quirquincho, como les he dicho, y aquí la bolsita de coca, ¿no? Porque
era parte pues de la comunidad cocani, como os he dicho, son de comerciantes, aquellas personas que vendían coca, aquellos bordadores, parte de los mineros, todas esas asociaciones hicieron una comunidad grande en la cual ya tienen banda, fraternidades, filiales, pues así han ido creciendo y es una, pues donde pisan fuerte, ¿no? Eso es lo que yo sé. Cancuna ya está más Yaxinkichichu, kay José Hacha Flores Nisjata, Manacho. Noga, yachesqay nimsqaykichis. Pay carga kay imaynachus qallarinku kay tusuywan 1969 pisina qallarqanku tusuyta kay Morenadawan. Chaypita pay qallariqa sumaq kuyukuyta, chayman hina ñawpaqman apan kay tusuyni suman, chayman hina chay comunidad kokanips wiñan, asociación con mineros, bordadores, comerciantes, chay chicas unas tukunku, chay chikamantata bandas, fraternidades, tuku ima ruankuwa kunan kama, chayraykus kay José Hacha Flores yuyarikunku, kunan uyarinallapuña. Que me encantó, a la mujer que me embrujó, este Cocani amará. Lo mejor del mundo, ay, 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 Cocani. ¡Hola, gente! Sin llorar, sin llorar, sin llorar. Sí, señor. ¡Sin llorar! ¡Wow! Ahí la comunidad 100% boliviano, comunidad Cocani, ¿no? Hemos visto una linda morenada, espero que les haya gustado, espero que un granito de información, hermanos bolivianos, para que la gente también se entere un poquito más. Yo lo que sé, lo poco que sé, no es que sepa mucho, pero voy explicando lo que voy viendo. Me quiero emocionar, quiero gritar, pero no quiero interrumpir para que la gente pues escuche la canción. Quizás a veces, porque quiero gritar, el micrófono graba el sonido y es por eso que a veces el sonido del audio se va bajando. Es por eso que a veces no me emociono. Dentro de mí quisiera gritar como loca, pero me aguanto. Bueno, como siempre yo voy a dejar el link del canal de Aini Studios para que ustedes vayan a ver este vídeo sin ninguna interrupción mía, lo disfruten a lo máximo, pues así también ustedes pueden pedir sus canciones preferidas. No ganin illa hasta más kay jawarinchis tukuita, kankuna imatachis yachqaykichis qalqarimuychis kay llaqtaymanta, carnavalmanta tukuymamanta qalqaymuychis yachqaykichis chayman hina ñawirinankupaq tukuy runa. Chantapis saqesaq kay link kay canal Aini Studios nisqaman ankunas rinaykichis qhawarikamunaykichispaq chaskita hina apachinaykichis tukuy redes sociales suscribikuychis dar like tukuy ima amata qunqamuychis ima takiytachis qhawari uyarimunankichis chayman hina yanapanapaq takiy runasta kunan kay Camalla llaqta masis allinpachi.